¿Te apasiona la historia? Prepárate para un viaje alucinante a través del auge y la caída del Imperio Persa. Descubre sus gloriosas conquistas y su trágica destrucción. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta la India, un imperio donde florecieron las artes, la arquitectura y la ciencia. Un imperio que dejó un legado que aún hoy podemos apreciar en nuestra cultura y en nuestra historia. Hablamos de Persia, un nombre que evoca imágenes de palacios majestuosos, guerreros imponentes y una rica tradición que se remonta a miles de años. Es este legado, esta grandeza olvidada, la que vamos a explorar juntos. Imagina los imponentes jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, un testimonio del ingenio y la sofisticación de la ingeniería persa. Recuerda los extensos sistemas de riego que permitieron el desarrollo de la agricultura en vastas regiones desérticas, una muestra de su avanzada tecnología hidráulica. Todo esto forma parte del legado de Persia, un imperio que supo aprovechar al máximo los recursos de su territorio. Pero el legado persa va más allá de las construcciones monumentales. Piensa en sus avances en matemáticas, astronomía y medicina. Recuerda la escritura cuneiforme, un sistema de escritura que permitió registrar y transmitir conocimientos a través de generaciones. Considera la influencia de la cultura persa en el arte, la filosofía y la religión de civilizaciones posteriores. Su impacto es innegable. Pues bien, imagina el antiguo Irán, un crisol de pequeños reinos en constante lucha por el poder. Hablamos de un periodo donde tribus persas, medas y otras, se disputaban la supremacía. Tú, como espectador, serás testigo de cómo, de estas luchas, surgiría un imperio formidable. Observa cómo Ciro el Grande, rey de Ansán, un pequeño reino en Persia, comienza a consolidar su poder, sometiendo a otros reinos mediante una hábil combinación de fuerza militar y diplomacia. Su estrategia era brillante, no solo conquistaba, sino que también integraba a los pueblos vencidos. Les permitía conservar sus leyes, sus religiones e incluso sus líderes locales, siempre que le juraran lealtad. Esta política inteligente, muy diferente a la de otros conquistadores, le permitió expandir su reino de manera rápida y eficiente, evitando las rebeliones constantes que debilitaban a otros imperios. Piensa en la astucia de Ciro, en su visión a largo plazo, y verás cómo sentó las bases de un imperio duradero. Con el tiempo, Ciro conquistó Media, un reino poderoso que amenazaba su expansión. Esta victoria fue crucial, pues le dio acceso a recursos y territorios inmensos. Pero no se detuvo ahí. Su ambición y su capacidad militar lo llevaron a conquistar Lidia, Babilonia y otras regiones, extendiendo el imperio aqueménida hasta límites insospechados. Imagina el alcance de sus conquistas, la magnitud de su imperio, y cómo este pequeño reino de Ansán se transformó en una potencia dominante en el mundo antiguo. Pues bien, de esas luchas internas surgió Ciro el Grande, un líder persa que no solo unificó a su pueblo, sino que inició una impresionante expansión. Imagina a un joven Ciro, astuto y ambicioso, forjando alianzas estratégicas y construyendo un ejército formidable. Su primera gran victoria fue contra los medos, el reino dominante en la región. Conquistar a los medos no fue tarea fácil, pero su habilidad militar y su carisma le permitieron derrotarlos, poniendo fin a su reinado y abriendo el camino para la creación de un imperio mucho más grande. A partir de ahí, su expansión fue imparable. Lidia, un poderoso reino en Anatolia, cayó ante sus legiones. Piensa en las imponentes murallas de Sardes, la capital lidia, resistiendo el asedio persa, solo para sucumbir finalmente ante la estrategia de Ciro. Su dominio se extendió luego hacia el oeste, llegando hasta las costas del Mediterráneo. El control de importantes rutas comerciales le dio a su imperio una riqueza inmensa y una influencia política sin precedentes.
Pero su ambición no se detuvo ahí. Babilonia, la gran metrópolis de Mesopotamia, con sus imponentes muros y su rica historia, se convirtió en su siguiente objetivo. Recuerda las imágenes de los poderosos muros de Babilonia, considerados inexpugnables. Sin embargo, Ciro, con una hábil estrategia militar, logró entrar en la ciudad sin derramar mucha sangre, conquistándola de forma inesperada. Esta victoria fue un hito en su reinado, consolidando su leyenda como uno de los grandes conquistadores de la antigüedad. Ahora imagina el imperio aqueménida en su apogeo, tú, viajando a través de sus vastas tierras. Un sistema de carreteras reales, el Railroad, conectaba las lejanas provincias, permitiendo un flujo constante de información y comercio. Administrado a través de sátrapas, gobernadores nombrados por el rey, el imperio mantenía un control efectivo, aunque con diferentes niveles de autonomía según la región. Piensa en la eficiencia de ese sistema, en la logística necesaria para mantener un imperio tan extenso. Pero el imperio aqueménida no solo era eficiente, también era increíblemente rico. El control de rutas comerciales vitales, desde Egipto hasta la India, generaba una inmensa riqueza. Recuerda las minas de oro y plata, las cosechas abundantes y el tributo de los pueblos conquistados. Este flujo constante de recursos permitió al imperio financiar proyectos de infraestructura a gran escala, como palacios, templos y sistemas de riego. Todo esto contribuyó a la prosperidad y estabilidad del imperio. Y hablando de riqueza, piensa en la diversidad cultural del imperio aqueménida. Griegos, egipcios, persas, indios, todos convivían, aunque con sus propias leyes y costumbres. Esta mezcla de culturas dio lugar a un florecimiento artístico y arquitectónico excepcional. Imagina la majestuosidad de Persépolis, la capital del imperio, un testimonio del poder y la riqueza de los reyes persas. Un crisol de culturas, un imperio cosmopolita en su máximo esplendor. De repente, te encuentras en el corazón del imperio persa, pero la paz se ha roto. Jerjes sí, el gran rey, ha heredado un imperio vasto, pero su ambición lo consume. Sueña con vengar la derrota de su padre, Darío, en Maratón, y someter a Grecia. Imagina la inmensidad de su ejército, una marea humana que avanza hacia el paso de las Termópilas. Un ejército tan grande que oscurece el sol, un espectáculo de poderío sin igual. Pero la arrogancia tiene un precio. Recuerda las legendarias batallas de las guerras médicas. En Termópilas, un pequeño grupo de espartanos y sus aliados te demuestran la fuerza del valor ante la adversidad. A pesar de la abrumadora superioridad numérica persa, la resistencia griega se vuelve legendaria, retrasando el avance del ejército de Jerjes. Aunque los persas vencen en Termópilas, la victoria tiene un coste inesperado. Después de Termópilas, la flota persa sufre una derrota decisiva en Salamina. El poderío naval persa, hasta entonces invencible, se quiebra ante la estrategia y el coraje de los griegos. Imagina el pánico y el caos en la flota persa, el mar teñido de rojo con la sangre de los combatientes. Jerjes, derrotado, se retira a Persia, dejando tras de sí un imperio debilitado y la semilla de la futura decadencia. Pero la grandeza persa tenía grietas. Recuerda que el vasto imperio, aunque poderoso, se sostenía sobre una compleja red de satrapías, gobernadas por funcionarios a menudo lejanos al control central. La corrupción se extendía como una enfermedad, debilitando la estructura administrativa. Tú ves cómo las rebeliones, como brasas bajo la ceniza, empezaban a encenderse en varias regiones, alimentadas por la insatisfacción y la opresión. Los griegos, tus antiguos enemigos, nunca dejaron de ser una amenaza. Sus ciudades-estado, aunque independientes, representaban una fuerza constante en las fronteras del imperio. Piensa en las constantes escaramuzas, las incursiones, el desgaste continuo de recursos que suponían para el imperio. Esta presión externa,
constante y agotadora, debilitaba aún más las defensas persas. La sucesión al trono, siempre un punto delicado, se convirtió en una fuente de inestabilidad interna. Las luchas de poder entre los príncipes y las diferentes facciones de la corte generaban guerras civiles y conspiraciones que drenaban la fuerza del imperio. Observa cómo la riqueza y el poder, en lugar de unir, dividían y debilitaban al imperio aqueménida desde dentro. Y entonces llegó Alejandro. Un joven rey macedonio con ambiciones desmedidas, dispuesto a desafiar el poder persa. Recuerda las batallas, las tácticas brillantes de Alejandro, su ejército invencible. Granico, Isos, Gaugamela, nombres que resonaron en el eco de la historia, marcando el fin de un imperio y el comienzo de otro. Imagínate el pánico en las ciudades persas, la caída de Babilonia, Persépolis, ciudades símbolo del poder persa, envueltas en llamas. El lujo y la opulencia, frutos de siglos de dominio, reducidos a cenizas. La grandeza persa, que parecía eterna, se desmoronaba ante la fuerza imparable del ejército macedonio. Darío III, el último gran rey persa, huía desesperadamente, buscando refugio, pero sin éxito. Su captura y posterior asesinato sellaron el destino del imperio aqueménida. Un imperio que durante siglos había dominado el mundo conocido, se desvaneció como un sueño. ¿Qué te parece la magnitud de este cambio? Tras la muerte de Alejandro, su vasto imperio, que abarcaba desde Grecia hasta la India, se fragmentó. Tú sabes que sus generales, ambiciosos y poderosos, se enfrentaron en una lucha por el poder. De estas guerras surgió el imperio seleucida, liderado por Seleuco y Nicátor, uno de los diádocos más capaces y astutos. El imperio seleucida heredó la parte oriental del imperio de Alejandro, incluyendo vastas extensiones de territorio persa. Imagina, Mesopotamia, Siria, Persia, un imperio inmenso, pero también extremadamente diverso, con culturas y tradiciones que chocaban entre sí. Seleuco se enfrentó al monumental reto de gobernar esta heterogeneidad. A pesar de su grandeza inicial, el imperio seleucida se enfrentó a constantes amenazas. Rebeliones internas, conflictos con otros reinos helenísticos como Egipto de los Ptolomeos y el reino de Pérgamo, y la presión de los pueblos nómadas del este erosionaron gradualmente su poder. La falta de una administración centralizada eficiente y la dificultad de controlar un territorio tan vasto contribuyeron a su decadencia. Pero la historia no termina ahí. Mientras los sucesores de Alejandro se peleaban por el botín, en el este, un nuevo poder surgía de las cenizas del imperio aqueménida. Hablamos de los partos, un pueblo nómada que habitaba al este de Mesopotamia. Eran guerreros feroces, expertos jinetes, y conocían muy bien el terreno. Poco a poco, comenzaron a resistir la dominación helenística, aprovechando las debilidades de los reinos sucesores de Alejandro. Su estrategia era brillante, golpes rápidos y contundentes, aprovechando su movilidad y la superioridad de su caballería. Utilizaban tácticas de desgaste, evitando enfrentamientos directos a gran escala contra los ejércitos helenísticos mejor equipados. Con el tiempo, su resistencia se convirtió en una ofensiva, conquistando territorios y consolidando su poder. Así, a lo largo de varias décadas, los partos fueron forjando un nuevo imperio, un renacimiento persa en toda regla. Su capital, Ctesifonte, se convirtió en un centro de poder y cultura, rivalizando con las grandes ciudades del mundo helenístico. Recuerda que este nuevo imperio no fue una simple reconstrucción del antiguo, sino una entidad distinta, con su propia identidad y organización política. Pues bien, tras la caída del imperio aqueménida, los partos, inicialmente un pueblo nómada, aprovecharon el vacío de poder. Su expansión fue implacable. Imagina a sus guerreros, expertos jinetes y arqueros a caballo, conquistando territorios y sometiendo a reinos vecinos.
fueron extendiendo su influencia hacia el este, consolidando su poder y creando un imperio formidable. Su ejército, temible y disciplinado, les permitió someter a diversas tribus y expandir sus fronteras. Pero su ambición no se limitó a la conquista de tierras. La consolidación del poder requirió una estrategia inteligente, la creación de una administración eficiente y la implementación de leyes justas, al menos para sus súbditos más leales. Piensa en la construcción de carreteras, la fortificación de ciudades estratégicas, el desarrollo del comercio y la gestión de los recursos. Todo esto era fundamental para mantener la unidad y el control sobre el vasto territorio que habían conquistado. Sin embargo, la expansión del Imperio Parto no estuvo exenta de conflictos. El Imperio Romano, en su afán expansionista, se convirtió en su rival más poderoso. Durante siglos, ambos imperios se enfrentaron en una serie de guerras, batallas épicas donde la caballería parta y las legiones romanas chocaron en sangrientos combates. Recuerda las estrategias militares, la táctica, la valentía y la crueldad de ambos bandos. Fueron guerras que definieron las fronteras de ambos imperios y moldearon la historia de la antigüedad. Pero la historia persa no termina ahí. Tras el dominio parto, una nueva dinastía emergió de las cenizas, los sasánidas. Imagina a Ardashiri, un líder carismático y ambicioso, consolidando su poder poco a poco, destruyendo el último bastión parto y estableciendo una nueva era de esplendor. Su reinado marcó el inicio de un imperio que rivalizaría con el poder romano, una época dorada para Persia, ¿verdad? Los sasánidas construyeron un imperio impresionante, organizado y eficiente. Piensa en sus extensos sistemas de riego, que permitían cosechas abundantes, en sus avanzadas ciudades, centros de comercio y cultura, y en la reconstrucción de la grandeza persa. Fue un periodo de estabilidad y prosperidad, un renacimiento del antiguo esplendor persa, algo que se refleja en su arte y arquitectura. Pero este auge no duró para siempre. A pesar de su poderío militar y su riqueza cultural, el imperio sasánida enfrentó constantes desafíos. Las guerras con Roma, interminables y sangrientas, agotadas sus recursos y debilitó su estructura. Recuerda las batallas épicas, las estrategias militares complejas, el constante tira y afloja por el control de territorios estratégicos. Fue una lucha constante por la supremacía. Pero la era dorada sasánida no duraría para siempre. A principios del siglo VII, un nuevo actor irrumpió en escena, el Islam. Imagina el avance imparable de los ejércitos árabes, guiados por una nueva fe y sedientos de conquista. Tú, observador de esta época, podrías ver cómo el choque de culturas y religiones modificaría para siempre el curso de la historia. El poderío persa, otrora invencible, comenzó a tambalearse ante la fuerza de este nuevo imperio. Las batallas fueron épicas, sangrientas y decisivas. Piensa en la batalla de Al-Qudisiyah, un punto de inflexión crucial. El ejército persa, a pesar de su valentía y experiencia, fue derrotado. Con cada derrota, el imperio se fragmentaba y la confianza en sus líderes se desvanecía. Tú, testigo de estos eventos, podrías sentir la magnitud de la caída de un imperio que había dominado la región durante siglos. La conquista árabe musulmana no fue solo una serie de batallas, fue un cambio profundo y radical en la región. Imagina la transformación cultural, religiosa y política que se desató. Para ti, como observador, sería un evento sin precedentes, el fin de una era, el ocaso de un imperio que había dejado una huella imborrable en la historia. El imperio sasánida, con toda su grandeza, se desvanecía en el horizonte, dando paso a un nuevo orden mundial. Y aunque el imperio persa se desvaneció, su legado perdura. Piensa en la arquitectura, tú, en esos palacios majestuosos, en las cúpulas imponentes que aún inspiran asombro. Sus influencias se ven reflejadas en la arquitectura islámica,
en los diseños de mezquitas y palacios de todo el mundo, un testimonio silencioso de su grandeza pasada. Esa misma grandeza se refleja en los intrincados diseños de sus alfombras, obras de arte textiles que siguen siendo codiciadas y admiradas por su belleza y complejidad. Pero el legado persa va más allá de la piedra y la seda. Imagina la poesía persa, tú, esa poesía llena de romanticismo, de pasión y de melancolía, que ha influenciado la literatura mundial durante siglos. Desde los poemas épicos hasta las más delicadas ghazals, la poesía persa ha dejado una huella imborrable en la cultura universal. Recuerda también su influencia en la música, esos ritmos y melodías que evocan la magia de Oriente. ¿Y qué decir de las matemáticas y la astronomía persas, tú? Sus avances en estos campos fueron cruciales para el desarrollo de la ciencia en todo el mundo. Sus conocimientos astronómicos, sus precisos cálculos matemáticos, sentaron las bases para futuras generaciones de científicos e investigadores. Esa herencia intelectual, esa búsqueda del conocimiento, es parte integral del legado persa que perdura hasta nuestros días, una herencia que nos recuerda la importancia de la investigación y la innovación. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través del Imperio Persa. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció su legado? Déjamelo en los comentarios.